Es extraño, ¿verdad? Durante semanas, quizá meses, las sincronicidades estaban en todas partes. El mensaje que llegaba justo cuando pensabas en alguien. El video correcto apareciendo cuando necesitabas una respuesta. Los patrones numéricos, el tiempo perfecto, todo daba la sensación de que la vida te estaba guiñando un ojo. Pero entonces, casi de la noche a la mañana, pareció detenerse. Las señales desaparecieron. La magia se desvaneció. Y si eres como la mayoría de la gente, ese silencio se siente como un castigo, como si hubieras hecho algo mal. Pero, ¿y si lo contrario fuera verdad? ¿Y si la desaparición de la sincronicidad no fuera una pérdida en absoluto, sino el inicio de tu cambio más profundo? Aquí está la paradoja que la mayoría pasa por alto. Las sincronicidades suelen aparecer como ruedas de entrenamiento. Captan tu atención, te recuerdan que la realidad está escuchando, te guían hacia la resonancia. Pero llega un momento en que esas señales externas se apagan, no porque hayas perdido la alineación, sino porque has empezado a encarnarla. Ya no se te muestra el reflejo, te has convertido en la fuente. Piénsalo, cuando aprendes a montar una bicicleta, el tambaleo exige apoyo. Las ruedas de entrenamiento repiquetean contra el pavimento. Son ruidosas, evidentes, pero cuando el equilibrio encaja, el ruido desaparece. El silencio no es ausencia, es maestría. Ese es el espacio al que estamos entrando juntos, el punto en el que la prueba externa se disuelve y algo más grande despierta dentro de ti. Un cambio de estar persiguiendo validación en el espejo de la realidad, a darte cuenta de que eres el diapasón que moldea el campo. Al principio resulta desconcertante. Sin las señales, el ego entra en pánico, pero lo que te mostraré aquí es que este silencio es el terreno más fértil para la manifestación. Porque ahora tu señal no rebota en coincidencias, está penetrando líneas temporales. Y una vez que veas esto, la forma en que entiendes tu propio poder nunca volverá a ser la misma. Aquí está la manera más simple en que puedo expresarlo. La realidad funciona como un espejo. Lo que sea que irradies consciente o inconscientemente, regresa como reflejo. La mayoría piensa que la manifestación consiste en mirar el cristal e intentar forzar que la imagen cambie. Pero el espejo nunca responde a órdenes. Responde a quién eres cuando te colocas frente a él. Ahora esto no es solo lenguaje poético. La física nos da una puerta a esto. El efecto del observador muestra que el acto de la atención influye en el despliegue de la posibilidad. Pero no son solo tus pensamientos observando. Es todo tu sistema, tu cuerpo, tu sistema nervioso, tus emociones, lo que se registra como observador. No puedes engañar al espejo con afirmaciones superpuestas al pánico. El reflejo no se dobla ante eslóganes, se dobla ante la coherencia. Aquí es donde entra la encarnación. El campo no está respondiendo a lo que dices que quieres, está sintonizado con la frecuencia que llevas. Cuando tu cuerpo sostiene miedo, ninguna cantidad de positividad mental lo anula. Pero cuando tu cuerpo comienza a sentirse seguro en la realidad que estás llamando, la señal se estabiliza. Deja de ser un estado fugaz y comienza a ser tu base. Y aquí es donde encaja la sincronicidad. Al principio, el espejo te devuelve pequeños destellos como chispazos. Son útiles, te muestran que tu señal está cambiando, pero a cierta profundidad, esos destellos se desvanecen porque el espejo ya no necesita demostrarse, simplemente refleja de manera constante. La ausencia de señales no es un vacío, es una imagen estable formándose. Así que cuando la sincronicidad se silencia, no estás siendo abandonado. Estás siendo invitado a dejar de mirar al espejo en busca de seguridad y a empezar a reconocer que la fuente del reflejo ya eres tú. Pero aquí está la trampa. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué tantas personas siguen sintiéndose atascadas cuando las señales desaparecen? ¿Por qué se deslizan hacia la duda, la ansiedad o la sensación de estar desconectados del flujo? La respuesta no es lo que piensas. Aquí está el mito que mantiene atrapada a la gente. Cuando la sincronicidad se desvanece, debe significar que tu vibración cayó, que saliste de la alineación, que el universo se ha quedado en silencio porque estás fallando la prueba. No es así como funciona. El espejo no te castiga, no apaga la comunicación. Lo que realmente ocurre es más sutil. El reflejo se estabiliza tan profundamente que ya no necesita guiñarte con pequeñas coincidencias. El espectáculo nunca fue el punto.
La integración lo es. Piénsalo así. Una persona que recién descubre la meditación a veces se inunda de estados dichosos. Su mente se calma, su cuerpo hormiguea, siente un océano de paz. Es fácil suponer que esos fuegos artificiales significan que se están iluminando, pero con el tiempo los fuegos artificiales se desvanecen, no porque hayan perdido progreso, sino porque la quietud se ha tejido en su sistema nervioso. El silencio no es vacío, es madurez. Ahora déjame aterrizar esto con algo que probablemente hayas vivido. Una amiga mía había estado manifestando un cambio de trabajo. Durante semanas, las sincronicidades eran incesantes. Reclutadores que la contactaban, conversaciones sobre su puesto soñado apareciendo en lugares aleatorios, incluso encuentros casuales con personas de su área deseada. Se sentía eufórica en el bucle de retroalimentación del universo. Pero luego, cuando las entrevistas reales comenzaron a llegar, las sincronicidades desaparecieron. Ni números repetidos, ni conversaciones mágicas, solo silencio, y entró en pánico. Me llamó diciendo, «Se acabó, lo arruiné». Esto es lo que ella no veía. El espejo no le estaba enviando más pistas porque el reflejo ya estaba fijado. Las entrevistas no eran aleatorias, eran el resultado solidificado. Ella había pasado de la posibilidad a la encarnación, de señales a forma. La desaparición de la sincronicidad no era un retroceso, era la confirmación de que ya estaba de pie en el campo de su nueva identidad. Este es el desmantelamiento del mito. La sincronicidad no es el premio, es el rastro de migas de pan. Cuando se disuelve es porque el cambio ya no es frágil, está vivido, pero por supuesto hay otra capa. Porque si eso es cierto, entonces ¿por qué el silencio se siente tan incómodo? ¿Por qué el sistema nervioso interpreta que no pasa nada como peligro? Ahí es donde necesitamos mirar a continuación. Aquí está la pieza oculta que casi nadie vincula con la manifestación. Tu sistema nervioso es el guardián. Puedes visualizar todo lo que quieras, escribir afirmaciones durante horas, pero si tu cuerpo no se siente seguro recibiendo lo que pides, la señal nunca se estabiliza. ¿Por qué? Porque la seguridad determina la coherencia. Cuando tu sistema está desregulado, vibrando de estrés, anticipando la decepción, aferrándose en modo de supervivencia, el espejo no recibe una imagen clara, el reflejo es tembloroso, fragmentado, pero en el momento en que tu cuerpo se siente anclado, aunque sea un poco, tu señal se agudiza, se vuelve completa. Piénsalo. ¿Cuántas veces has intentado manifestar desde un lugar de urgencia? Quizá era la presión del dinero, quizá era esperar un mensaje de alguien importante. En esos momentos, tu cuerpo no estaba en coherencia, estaba en alarma, y la alarma envía estática. Por eso el silencio después de la sincronicidad se siente tan incómodo. El sistema nervioso interpreta que nada aparece como peligro. El viejo programa dice, si no puedo ver pruebas, no estoy seguro. Esa es la trampa. El campo no está reteniendo, tu cuerpo se está tensando. Entonces, ¿qué haces? No fuerzas el espejo, regulas al observador, enseñas a tu sistema que la quietud no es abandono, es estabilidad. Hagamos una práctica rápida ahora mismo. Si puedes, coloca una mano en tu pecho y otra en tu vientre. Inhala lentamente por la nariz, lo suficiente para que tu pecho se eleve un poco. Sostén un momento. Luego, exhala aún más despacio por la boca, como si empañaras un vidrio. Hazlo de nuevo. Inhala suavemente. Sostén. Exhala más lento que la inhalación. Y mientras lo haces, susúrrate. Estoy a salvo en el silencio. Repítelo 3 veces. Observa qué sucede. Incluso unas pocas respiraciones pueden cambiar toda tu frecuencia. Eso es la coherencia comenzando a formarse. No pensando diferente, sino sintiendo la seguridad en tus tejidos. Cuando practicas esto con regularidad, el espejo deja de mostrar reflejos dispersos. El campo empieza a devolverte estabilidad. Y esa estabilidad es la que colapsa líneas temporales en forma. Pero esto plantea la siguiente pregunta. Si la seguridad es la base, entonces, ¿cómo pasamos de estados pasajeros de calma a una identidad duradera que siga irradiando la señal? Ahí es donde comienza el verdadero punto de inflexión. Aquí hay algo sutil que lo cambia todo. Un estado es temporal, pero una identidad es magnética.
La mayoría trata la manifestación como una persecución de estados. Escriben en diarios para sentirse agradecidos, visualizan para sentirse abundantes, meditan para sentirse tranquilos, y esos estados son reales, pero son frágiles. En el momento en que la vida lanza estrés, la factura, la demora, el mensaje inesperado, el estado se evapora, el espejo vuelve a tambalear, pero la identidad, eso es diferente. La identidad es el lente desde el cual vives, es lo que tu sistema nervioso espera como normal. Y el espejo no refleja los altibajos de estados pasajeros, refleja el zumbido constante de quien crees que eres. Por eso las prácticas temporales suelen frustrar a la gente. Puedes pasar 20 minutos por la mañana sintiéndote alineado, pero si el resto del día te identificas como alguien que lucha, el espejo se fijará en esa señal más profunda. La realidad siempre toma su referencia de la identidad por encima del estado momentáneo. Déjame darte una imagen. Imagina agua goteando sobre piedra. Una sola gota no cambia la superficie, pero gota tras gota, la identidad va tallando surcos. Eventualmente, la propia piedra se transforma. Eso es lo que la encarnación está haciendo. No se trata de sostener un estado durante horas. Se trata de permitir que la repetición de la coherencia esculpa quién eres. Y aquí está la parte radical. Cuando la sincronicidad se desvanece, generalmente es porque estás pasando de perseguir estados a formar identidad. Las migas de pan desaparecen porque el rastro te ha llevado al núcleo. El espejo ya no parpadea con señales aleatorias. Se está solidificando en torno a tu nueva base. Pero la mayoría lo malinterpreta. Sienten el silencio, entran en pánico e intentan recrear las viejas señales. Piensan, si visualizo con más fuerza, o si recupero esa vibra alta, el universo me notará de nuevo. Siguen persiguiendo estados en lugar de habitar la identidad. Así que la pregunta clave no es ¿cómo me siento bien ahora mismo? La pregunta más profunda es ¿quién me estoy convirtiendo al repetir esta señal? Porque cuando la respuesta cambia, cambian realidades enteras, y eso nos lleva a algo sorprendente. La manera en que la identidad no solo moldea tu estado de ánimo o tu comportamiento, sino que literalmente selecciona líneas temporales. Tu yo de base no solo influye en reflejos en el espejo, está decidiendo en qué espejo te colocas enfrente. Y una vez que entiendes eso, todo cambia. Aquí es donde la metáfora del espejo se expande hacia algo aún más grande. La identidad no solo cambia el reflejo que ves, decide en qué sala de espejos estás. En otras palabras, la identidad es lo que te sintoniza con una línea temporal. Piensa en las líneas temporales como estaciones paralelas en un dial de radio. Todas están transmitiendo simultáneamente, pero solo escuchas aquella en la que está tu sintonizador. Ese sintonizador es tu sentido de identidad. Si tu identidad está conectada a siempre me ignoran o siempre estoy esperando, entonces esa es la estación que sigues recibiendo, sin importar cuántas veces intentes forzar la gratitud o visualizar un mejor resultado. La señal no puede estabilizarse en una línea temporal que tu sistema nervioso no reconoce como hogar. Pero en el momento en que la identidad cambia, el momento en que tu cuerpo comienza a saber «soy alguien elegido» o «soy alguien que naturalmente atrae conexión», el dial hace clic en otra estación. De repente, todo el entorno del espejo cambia. No es el mismo reflejo en absoluto. Es un campo diferente de posibilidad. Aterricémoslo con un momento de la vida real. Una vez trabajé con alguien que estaba atrapada en el bucle interminable de esperar mensajes. Seguro que conoces esa sensación. Envías un mensaje y luego todo tu sistema entra en alerta, revisando, actualizando, escaneando en busca de una respuesta. Ella me dijo que odiaba lo impotente que se sentía, como si su valor estuviera colgando del tiempo de otra persona. Aquí vino el punto de inflexión. En lugar de intentar hackear la situación con distracciones o forzar pensamientos positivos, trabajó en la identidad. Empezó a anclarse en la realidad de ser alguien que es valorado y elegido, no como un mantra, sino como una práctica encarnada, respirándolo, moviéndose como tal, permitiendo que su sistema nervioso probara la seguridad de estar segura en el amor. Y sucedió algo fascinante. La obsesión con la espera se disolvió. Dejó de revisar su teléfono cada 5 minutos.
Ya no necesitaba sincronicidades ni respuestas inmediatas como garantía, y en cuestión de semanas, sus relaciones comenzaron a reflejar esta nueva base. Se abrieron líneas temporales diferentes, no solo con la persona de la que estaba esperando respuesta, sino con otros que la encontraban desde esta nueva identidad. Este es el poder de la identidad. No solo cambia tu estado de ánimo interno, cambia la estación en la que estás sintonizado, y eso reconfigura todo el espejo a tu alrededor. Pero la pregunta es, ¿cómo se ensaya realmente esto? ¿Cómo entrenas a tu sistema para pasar de vislumbres fugaces a un cambio de identidad vivido y repetible? Ahí es donde entra la caja de herramientas. Hagámoslo práctico. La identidad no cambia solo porque lo digas una vez. Cambia mediante el ensayo, a través de enseñar a tu sistema nervioso y a tu espejo que una nueva base es segura, repetible y real. Aquí tienes algunas herramientas que uso. Piensa en ellas como instrumentos para afinar el dial. Primero, declaraciones puente. No son afirmaciones forzadas como «soy millonario» cuando tu cuerpo grita lo contrario. Una declaración puente se siente lo suficientemente creíble como para que tu sistema se relaje en ella. Por ejemplo, en lugar de «soy totalmente abundante», intenta «estoy aprendiendo cómo se siente confiar más en el dinero». Yo estoy comenzando a intuir cómo podría sentirse la seguridad en el amor. Un puente te encuentra donde estás, mientras orienta el espejo hacia dónde vas. Segundo, anclajes somáticos. Tu cuerpo necesita un punto de referencia para la nueva identidad. Esto puede ser tan simple como colocar los hombros hacia atrás, suavizar la mandíbula y caminar como la versión de ti que ya pertenece a la línea temporal que estás eligiendo. Parece pequeño, pero tu espejo está captando coherencia, no eslóganes. Cuando habitas incluso una postura de seguridad y dignidad, el campo empieza a ajustarse a tu alrededor. Tercero, ejercicios de encarnación. Elige un escenario donde tu vieja identidad suele secuestrarte, quizá el desplazamiento comparativo en redes sociales o la tensión antes de abrir un correo electrónico. En lugar de reaccionar a la antigua, haz una pausa. Inhala lentamente, siente tus pies y pregúntate, ¿cómo se movería mi identidad elegida en este momento? Luego actúa desde ahí. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de ensayar hasta que se vuelva natural. Cuarto, ensayo futuro en micromomentos. No esperes grandes ceremonias o largas meditaciones. Mientras lavas platos, caminas hacia tu coche o te acuestas por la noche, deja que tu cuerpo pruebe cómo se siente ser ya esa versión. No forzando, solo deslizándote en ello como probar ropa nueva. La repetición en lo cotidiano es lo que lo sella. Y aquí hay algo que me encantaría preguntarte. ¿Has notado que en el momento en que dejaste de aferrarte con tanta fuerza, lo que querías finalmente apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría desbloquear el salto de alguien más, porque la verdad es que estas herramientas no se tratan de fingir, se tratan de entrenar a tu espejo para que te reconozca en tu nueva forma. Y una vez que ese reconocimiento se estabiliza, el campo externo no tiene otra opción que cambiar en respuesta. Pero claro, todo camino viene con trampas, los obstáculos sutiles que mantienen incluso a personas comprometidas sin fijar su identidad. Y a menos que puedas verlos con claridad, te arrastrarán de nuevo al viejo espejo. Cada cambio viene con sus sombras, y cuanto más profundices en el trabajo de identidad, más estas tres trampas se colarán. Nombrémoslas para que puedas verlas antes de que te enganchen. La primera trampa es la urgencia. Sientes el silencio después de la sincronicidad y en lugar de confiar, empiezas a aferrarte. Tiene que pasar ahora. Ese pánico colapsa tu sistema nervioso en modo de supervivencia. El espejo entonces refleja más urgencia, más espera. El antídoto ralentiza el tiempo, literalmente. Cuando la urgencia se dispare, haz una pausa. Respira más despacio de lo que tu instinto te diga y susurra. Estoy a salvo incluso aquí. La urgencia se alimenta de la velocidad. Quítale el alimento con quietud. La segunda trampa son las señales divididas. Conscientemente declaras un deseo, pero inconscientemente tu cuerpo ensaya lo contrario. Dices, quiero un amor profundo, pero tus hombros están encorvados, tu respiración es superficial y tu cuerpo se prepara para el rechazo. El espejo no puede ignorar eso. La salida no es culparte, es integrar.
Cuando notes la división, no la combatas. Di, una parte de mí todavía se siente insegura y está bien. Luego ancla una señal corporal pequeña que se alinee con tu línea temporal elegida, aunque solo sea suavizar la respiración. La coherencia no significa perfección, significa inclusión. La tercera trampa es el exceso de control. Esta se esconde bajo un disfraz espiritual. Haces rituales, afirmaciones, escritura interminable, pero por debajo estás intentando forzar el espejo. Estás apretando el proceso en lugar de habitarlo. Y cuanto más aprietas, más resistencia sientes. El antídoto es la entrega, no colapso, sino cooperación. Pregúntate, ¿cómo se sentiría si el espejo ya me reflejara? Luego practica moverte como si eso fuera verdad. El exceso de control se disuelve cuando cambias el aferramiento por la recepción. Lo poderoso de estas trampas es que solo aparecen porque estás avanzando. Nadie lucha con la urgencia, las señales divididas o el exceso de control si no está ya comprometido con el proceso. El simple hecho de sentir estas tensiones significa que estás cerca de estabilizar la nueva identidad. Pero aquí está la clave. Cada trampa es una prueba del espejo. El campo no te está preguntando, ¿quieres esto? Te está preguntando, ¿puedes mantener la coherencia cuando el viejo patrón reaparece? Cada vez que regulas, incluyes o te entregas, tallas el surco más profundo. Y eventualmente, la trampa pierde su poder porque tu identidad la ha superado. Entonces la verdadera pregunta se convierte en ¿cómo llevas esta coherencia a los ritmos ordinarios de tu vida? No solo en sesiones de práctica o grandes revelaciones, sino mientras caminas, comes, navegas por el teléfono o tienes conversaciones cotidianas. Ahí es donde comienza la encarnación de la integración diaria. Aquí es donde el cambio se vuelve real, no en la sala de práctica, no en la sesión de tablero de visión, sino en los pequeños y ordinarios momentos de tu día. Si tu identidad solo se siente viva en la meditación, pero se derrumba en la fila del supermercado, el espejo aún no ha captado tu señal verdadera. La integración es cuando la coherencia te sigue a todas partes. Toma algo tan simple como caminar. La mayoría de la gente camina con la mente acelerada, el cuerpo tenso, la atención secuestrada. Pero ¿y si caminar se convirtiera en un ensayo de tu identidad elegida? Hombros relajados, respiración estable, mirada al frente, sin forzar, simplemente permitiendo que tu cuerpo se mueva como la versión de ti que ya pertenece a la línea temporal que has elegido. Cada paso se convierte en una transmisión al campo o al comer. En lugar de apresurarte o desplazarte por la pantalla mientras masticas, desaceleras, saboreas y sientes cómo es recibir nutrición plenamente. El espejo registra eso como este ser sabe recibir. La señal se estabiliza, incluso en las conversaciones. En lugar de sobreexplicar para demostrar tu valía, practicas la presencia, escuchas profundamente, hablas despacio, dejas que tu cuerpo permanezca enraizado en la identidad de alguien que no necesita aferrarse a la pertenencia, porque la pertenencia ya está codificada en quién eres. Y sí, incluso en los hábitos digitales que normalmente disparan viejos bucles. Estás desplazándote y sientes el pellizco familiar de la comparación que aparece. En lugar de entrar en espiral, te detienes. Colocas tu mano sobre el corazón durante 2 respiraciones. Susurras, esa no es mi estación. Luego vuelves a tu identidad elegida, como si sintonizaras el dial de regreso a la coherencia. La belleza de la integración es que es acumulativa. Estas microdecisiones se apilan. Enseñan a tu sistema nervioso que la nueva identidad no es solo un ritual que visitas, es la atmósfera en la que vives. Y cuanto más ordinaria es la integración, más extraordinarios son los resultados. Porque aquí está el secreto. El campo no responde a grandes gestos ceremoniales, tanto como responde al zumbido de tu ritmo diario. El espejo te está observando lavar los platos, responder correos, entrar en habitaciones. Ahí es donde calibra tu reflejo. Y una vez que esta coherencia comienza a vibrar a través del tejido de la vida diaria, algo poderoso empieza a suceder. Tu señal comienza a expandirse más allá de lo personal. No solo cambia tu estado interior, comienza a reescribir la forma en que se desarrollan tus relaciones, tu creatividad, tu salud e incluso tu sentido de propósito. Pero,
¿Qué aspecto tiene esa expansión cuando se mueve hacia todos los dominios de tu vida? Ahí es donde vamos ahora. Cuando la coherencia se convierte en tu ritmo diario, la onda expansiva no se detiene contigo, se irradia hacia cada área de la vida. Relaciones, creatividad, salud, propósito, todo comienza a reorganizarse en torno a tu nueva base. En las relaciones, el espejo responde instantáneamente a tu identidad. Si has pasado de necesito ser elegido a ya soy elegido, tus conexiones dejan de cargar con el peso de la desesperación. Las conversaciones se suavizan, los límites se vuelven naturales. Las personas a tu alrededor empiezan a sintonizarse con la estabilidad que encarnas, lo noten o no. En la creatividad, el campo de posibilidad se abre más. Ya no peleas con el crítico interno a pura fuerza de voluntad. En cambio, las ideas fluyen porque tu sistema nervioso está lo suficientemente seguro como para jugar. El silencio que antes se sentía como presión se convierte en terreno fértil, donde la inspiración puede surgir sin esfuerzo. La salud también comienza a reorganizarse. Cuando tu identidad de base es coherente, tu cuerpo escucha. Las señales de estrés disminuyen, la energía regresa. Las elecciones se alinean con la nutrición en lugar del castigo. Ya no arrastras a tu cuerpo a través de hábitos por miedo. Colaboras con él como un espejo de tu nueva línea temporal. Déjame darte un ejemplo concreto aquí. Un cliente mío era atleta y seguía chocando contra muros durante el entrenamiento. Por más que se esforzaba, su rendimiento se estancaba. Creía que se trataba de disciplina, de necesitar más intensidad. Pero lo que descubrimos fue que su identidad estaba envuelta en siempre estoy al borde de agotarme. Esa era la estación en la que su sintonizador estaba bloqueado. Cuando empezó a ensayar una identidad diferente, soy alguien cuyo cuerpo prospera bajo presión, que sabe cómo recuperarse y expandir su capacidad, sucedió algo notable. Su sistema nervioso dejó de prepararse para colapsar. Las sesiones de entrenamiento se volvieron más fluidas, su recuperación más rápida, su rendimiento más alto. El estancamiento no se rompió por la fuerza, se rompió por la coherencia. El espejo no tuvo otra opción que reflejar la nueva estación, y luego está el propósito. Cuanto más encarnas la coherencia, menos persigues el sentido y más lo irradias. En lugar de buscar desesperadamente una vocación, notas cómo las oportunidades se alinean con tu señal. El campo comienza a presentar caminos que se sienten inevitables, porque están resonando con la transmisión de tu identidad. Esta es la expansión, cuando tu trabajo personal cambia la arquitectura del mundo externo, y a medida que te apoyas en ello, se revela otra dimensión, la que la mayoría duda en enfrentar, porque más allá de las técnicas de manifestación, más allá de las prácticas diarias, yace la verdad mayor. No eres el único que sostiene el espejo. Te mueves dentro de una inteligencia más grande que tú mismo, y dar ese paso hacia la realización lo cambia todo. Hasta ahora hemos estado hablando del espejo como si solo te reflejara a ti, pero la verdad más profunda es que el propio espejo está vivo. La realidad no es solo un telón de fondo neutral, es una inteligencia que responde, coordina y orquesta de maneras que van mucho más allá de lo que la mente puede calcular. Y aquí entra una paradoja. Cuanto más intentas controlar el espejo, más estática creas, pero en el momento en que suavizas, el campo revela su coherencia contigo. La rendición, que para el ego parece debilidad, es en realidad la señal más alta de fuerza para el universo, porque solo un sistema nervioso que confía puede soltar el control. Solo alguien que se siente lo suficientemente seguro en su identidad puede dejar de aferrarse al cristal. Aquí es donde el silencio después de la sincronicidad adquiere una cualidad sagrada. No es ausencia, es intimidad. El campo ya no necesita agitarte señales, porque tú y la inteligencia detrás del espejo se están moviendo como uno solo. No necesitas validación cuando eres la señal. Piénsalo como la música. Cuando una banda está ensayando, hay charlas constantes, ruido, correcciones. Pero cuando comienza la actuación, el silencio cae antes de la primera nota, no porque no esté pasando nada, sino porque todo está alineado, listo, coherente. Esa pausa contiene toda la canción en su interior. El silencio está cargado. Así es como se siente esta etapa de la manifestación. Y aquí está la paradoja.
Rendirse no significa que dejes de desear. Significa que tu deseo ya no gotea desesperación. No estás rogándole al campo que te entregue. Estás permitiendo que se mueva a través de ti, confiado en que tú y la inteligencia detrás de él están tocando la misma canción. Este cambio replantea todo el viaje. No se trata de probarte ante el universo. Se trata de reconocer que eres inseparable de él. Tu identidad sintoniza la estación, sí, pero la música siempre estuvo esperándote. Y cuando te entregas a eso, cuando te das cuenta de que no tienes que perseguir, porque el campo ya te sostiene, te vuelves peligroso en el mejor sentido. Tu señal corta con claridad. Tu línea temporal se estabiliza. Lo que antes parecía esfuerzo se convierte en inevitabilidad, lo que nos lleva al giro final. Porque si la rendición es la mayor fortaleza, ¿qué ocurre cuando dejas de tratar al espejo como algo separado de ti y en cambio te ves como el espejo mismo? Ahí es donde se resuelve este viaje. Así que aquí estamos, en el punto en que el espejo ya no se siente como algo fuera de ti. Las señales, las sincronicidades, las migas de pan cumplieron su propósito. Te despertaron al hecho de que la realidad está escuchando, pero el silencio que siguió no fue abandono, fue la invitación a darte cuenta. Tú eres quien sostiene el cristal. Este es el verdadero cambio cuántico. No se trata de perseguir señales, ni de manipular reflejos, sino de reconocerte como el observador y la imagen al mismo tiempo. Cuando tu sistema nervioso se calma, cuando tu identidad se estabiliza, cuando tu cuerpo habita la frecuencia de la seguridad, el espejo no solo responde, se vuelve indistinguible de ti. Imagínate de pie frente a un espejo. Al principio, estás comprobando, ajustando, esperando retroalimentación. Luego algo hace clic, ya no buscas pruebas. Estás mirando a través del cristal, dándote cuenta de que nunca hubo una separación entre el reflejo y la fuente. El espejo no te muestra lo que es posible, te muestra en lo que ya te has convertido. Y ese es el despertar. La sincronicidad puede desvanecerse, pero lo que la reemplaza es mucho mayor. El zumbido constante de la coherencia, la tranquila inevitabilidad de una vida alineada con tu verdadera identidad. El silencio que antes temías se revela como la confirmación más profunda. Así que aquí está mi invitación. Deja de esperar la guiñada de la coincidencia. Deja de medir tu progreso por cuántas señales aparecen. En su lugar, pregúntate, ¿quién estoy siendo cuando no hay señales presentes? ¿Puedo mantener mi identidad firme cuando el espejo está quieto? Ahí es donde el cambio se fija, porque en el momento en que dejas de perseguir el reflejo y empiezas a vivir como la fuente, todo el campo se dobla para encontrarte. El cambio cuántico no está por venir, ya estás de pie en él. Si esto te habló, compártelo con alguien que haya estado cuestionando su camino. Nunca se sabe, tu reflejo podría ser el espejo exacto que esa persona estaba esperando ver.